Venga, ya le di al inicio de la grabación. Antes que nada, comentar que hoy, día 20 de marzo, es el día en que se ha abierto y sigue abierta la evaluación del test de vídeo. Al menos los que estamos aquí en la clase lo tenemos presente esto y o la hemos hecho o sabemos que la tenemos que hacer antes de la noche hoy. Perfecto. Vale. Mi intención era, si pudiéramos acabar un poco antes la clase, dejar algo de tiempo para yo mantenerme en línea y si hubiese alguna duda, pues comentadme eso, ¿vale? Ok, aparte de eso, la clase de hoy es teórica y está centrada en el análisis de datos. O sea, estudiaremos visualizaciones de datos relacionadas con el análisis de datos. Venimos a hacer una actividad práctica. Ahora tenemos un pequeño bloque de teoría, que es este del análisis de datos. Para hacer un poco el timeline, la semana que viene creo que no hay clases y entonces la otra tendremos una clase teórica sobre mapas y grafos y después una segunda actividad guiada, otra sesión práctica que irá de Power BI. Entonces, ya sé que quedan 2 semanas. Entonces, la sesión del jueves 2 es simplemente para que tengáis lo del Power BI en mente, porque, bueno, yo he tenido que pedir acceso a Virtual Labs para poder acceder al Power BI. Entonces, igual, si tenéis que hacer lo mismo, yo lo voy diciendo. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta antes de meternos en temario? Ok, genial. Pues entonces, aquí os comparto la presentación con la que vamos a trabajar hoy. La tenéis subida en el aula, en el apartado de contenido, y creo que esto es en materiales del docente. La acabo de subir justo ahora. Perdonad. Vale, que la tenía puesta como no visible, pero ahora sí estará visible. Si me dais un segundo. Madre mía. Vale, ya la tenéis. Tanto en el grupo A como en el grupo B. Entonces, dicho esto, vale, antes de empezar, Felipe pregunta las instrucciones del trabajo práctico y dejadme que lo busque porque esto es en la sesión número 9 y esto vendría así. La sesión número 9 es la dedicada a trabajo práctico y eso, no sé, quedan 3 semanas, juraría. ¿Vale? María, resumen de lo que he comentado hasta ahora es que hoy hay la prueba de vídeo, si no la habéis hecho tenéis hoy hasta las 12 de la noche. Que hoy es una clase teórica y que tenéis las slides colgadas en el aula. ¿Vale? Empezamos, si os parece. Ok. Hoy ya os digo que vamos a hablar de visualización de datos enfocada al análisis. Entonces, habrá 2 bloques para esta clase. En el primer bloque hablaremos de cómo descubrir con los datos a través de visualizaciones. Entonces, hablaremos de cosas como cómo descubrir patrones, cómo descubrir tendencias en datos, cómo descubrir anomalías, conexiones, correlaciones, diferentes aspectos. Hablaremos de qué tipo de visualizaciones nos pueden ir bien para descubrir esas características. Y en el segundo punto entraremos más en las herramientas, o sea, en el tipo de visualización necesario para realizar comparaciones, para estudiar relaciones, para estudiar distribución, composición, jerarquía y evolución. Y finalmente acabaremos con un buen ejemplo. Esto último es simplemente un recordatorio porque dentro de 2 sesiones, repito que tendremos la práctica de Power BI y es el recordatorio para que vayáis asegurándoos de que podéis acceder con Virtual Labs. Por tanto,
empezamos con este primer bloque, que es el de descubrir en datos, y empezamos hablando de descubrir patrones. Entonces, ¿qué es un patrón? Un patrón es una forma o un modelo cuyos elementos se repitan de una manera predecible. Como podéis ver aquí, tenemos una serie temporal y al representar nuestros datos en formato serie temporal, estamos viendo aquí bueno, vemos dos cosas en realidad. Por un lado, una estacionalidad, ¿no? Porque aquí hay como unos picos y unos valles que se van repitiendo periódicamente. Pero por otro lado, se está viendo como una tendencia de crecimiento, porque al principio los picos y los valles son más pequeñitos y después son más grandes. Pues una representación en serie temporal puede ser una buena manera de descubrir patrones en los datos. No sé si os acordáis, esto creo que vino el primer día, sí, cuando hablamos del cuarteto de Anscombe, que os planteé 4 pares de valores de X e Y que tenían, si les mirabas los estadísticos, como la media de X, la media de Y, la correlación entre X e Y, pues en los 4 casos del cuarteto te daba lo mismo. Pero si representabas gráficamente estas relaciones de X e Y en los 4 casos, veías patrones muy diferentes. Había uno que era totalmente lineal y tenía un dato anómalo. Había otro que era cuadrático, o sea que subía y después bajaba. Bueno, y eso como para reforzar esta idea de que la visualización tiene que ser como el primer approach a la hora de olernos un patrón. El dato en crudo no es tan bueno para la detección de patrones, mientras que la visualización sí nos va a ayudar a la visualización de patrones. Otra característica de datos que podemos averiguar mediante una buena visualización, pues una tendencia. Una tendencia, el concepto de tendencia puede definirse como patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo de tiempo concreto. Yo creo que cuando se habla de tendencia se hace más relación, o sea, se habla más de un patrón monótono. Cuando tú dices que unos datos tienen una tendencia a la alza o a la baja, te estás refiriendo que o bien los datos crecen monótonamente o bien decrecen monótonamente. Bueno, pues este tipo de comportamiento, por ejemplo, con una serie temporal, como tenéis puesto aquí, se puede detectar las tendencias. Entonces, una vez más, esta idea de usar la visualización como primera herramienta para oleros una tendencia o un patrón, y cuando tengáis la hipótesis consolidada a través de la visualización, entonces preocupaos de encontrar un test estadístico que os ayude a corroborar vuestra hipótesis, pero que la puerta de entrada sea la visualización. Bueno, pues hemos dicho que podemos descubrir patrones, podemos descubrir tendencias, podemos descubrir también anomalías. Una anomalía es una característica definida en forma subjetiva que se asigna a aquellos datos que muestran unas condiciones raras o disfuncionales. Pues aquí, por ejemplo, tenemos una dispersión entre dos variables, vemos muchos puntos que siguen una tendencia, pero algunos que no tanto. Pues una vez más, antes de usar la estadística para saber si estos son outliers o no, una visualización ya te permitirá hacerte una idea. Aquí quiero hacer un pequeño desvío de unas 3 slides o así, de cómo sería la corroboración mediante un test estadístico sobre si un dato es anómalo o no, ¿vale? Porque una cosa es decir que un dato es anómalo mirándolo así, pero otra cosa es utilizar un test estadístico para realmente determinar si ese dato es anómalo o no. Claro, no hay una única manera de hacer esto, o sea, de utilizar un test estadístico para determinar si un dato es anómalo. Y de hecho aquí yo os presento 3 alternativas.
para determinar eso, si un data point es anómalo o no. Claro, o sea, la primera manera es utilizando el test de Tukey. Y esto no asume ninguna distribución sobre tus datos, ¿vale? O sea, aquí os tenéis que imaginar que estos son, pues, sí, a ver, pues estos son alguna medida que tomas en diferentes pacientes, ¿no? Como, yo qué sé, la temperatura corporal o la presión arterial en diferentes pacientes. Ya sabéis que en este tipo de representaciones, en el boxplot, este es el valor central. O sea, cuando ordenas todos tus valores, el que te queda en el medio es este, es la mediana. El que te queda en la posición 25% es el primer cuartil y el que te queda en la posición 75% es el tercer cuartil. Esta distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil es lo que se llama rango intercuartil y es la unidad de medida que se utiliza para determinar si un dato es anómalo o no anómalo. Y de hecho, hay una categorización entre si es anómalo leve o anómalo extremo, ¿vale? Entonces, el kit de la cuestión es si desde el tercer cuartil, desde el tercer cuartil, el que te queda entre 1,5 veces el rango intercuartil y 3 veces el rango intercuartil, estos son atípicos leves. Los que te quedan por encima de 3 veces el rango intercuartil medido desde el tercer cuartil, estos son atípicos extremos, ¿vale? Bueno, pues este es un ejemplo de cómo una metodología estadística te ayuda a determinar si un data point es anómalo o no es anómalo, ¿vale? Utilizando los rangos intercuartiles medidos desde o bien el tercer cuartil para los atípicos que quedan por encima y, como os podéis imaginar, esto que he hecho también lo podríamos hacer desde el primer cuartil midiéndolo hacia abajo, 1,5 veces el rango intercuartil o 3 veces, para determinar los outliers que quedarían por debajo. Comentadme un poco si conocíais esta regla para determinar outliers. Lo de eso de que queda por encima de 1,5 veces el rango intercuartil. No sé si esto viene de nuevo. Perfecto, vale, pues no viene de nuevo. Genial. Ok, ya os digo que... Ay, mira, si aquí tenía un ejemplo. Sí. Si tienes las puntuaciones del examen de conducir de 19 aplicantes, uno saca un 5 y bastantes sacaron un 24. Pues bueno, cuando ordenas todos los datos, el que te queda en el medio es la mediana y este 23 es este 23 de aquí, en lo rojito es esta línea. La mediana de lo de abajo es el primer cuartil, la mediana de lo de arriba es el tercer cuartil y estos, el 19 y el 24, serían este extremo de la caja y este extremo de la caja. De 19 a 24 van 5 y esto es el rango intercuartil, el 5, pues si desde el 19 le añades el 5 multiplicado por 1,5 para abajo, esto te determinará el punto a partir del cual se consideran datos anómalos. No es lo que he dicho en la diapositiva de antes, pero ahora con un ejemplo en concreto. Vale. Decir que hay más de una manera a nivel estadístico de determinar si un dato es anómalo o no. Lo que acabamos de ver ahora es la utilización del test de Tukey, pero existen otros métodos como el de Dickson o el de Groups, cuya finalidad es la misma, saber si un dato es anómalo o no, pero se hace de otras maneras. Por ejemplo, el de Dickson. Este asume que tus datos provienen de una población normal.
Entonces, lo que haces es, si tú tienes estos datos que aparecen aquí, los ordenas y, por ejemplo, imagínate que quieres averiguar si este 0,167 es anómalo o no es anómalo. Pues calculas un estadístico que es la diferencia con el siguiente. ¿Veis? Esto que se hace aquí, este 0,167 menos 0,177, dividido entre el rango de todos los datos. ¿Vale? Es este estadístico. La diferencia con el siguiente entre el rango de mis datos. El valor de este estadístico se mira en una tabla tipo esta, ¿no? que nos va a ayudar a determinar la significancia del test. O sea, dependiendo del valor que tome este estadístico y a través de la información de esta tabla podré saber si este dato es anómalo o no. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Primero me fijo mi nivel de significancia, que suele ser el 95%. Me fijo en esta columna. La fila me tomo esta, porque esto está parametrizado por el número de datos. Y yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 10 datos aquí. El valor crítico del estadístico es 0,41. Pues como mi estadístico fue mayor que esto, cayó en la región crítica y por tanto lo que se concluye es que es la hipótesis alternativa, que es que este dato es anómalo. ¿Vale? Bueno, este tipo de tablas son muy comunes para entender el funcionamiento de un test estadístico. La finalidad de este test es determinar si un valor dentro de una serie de valores es anómalo o no. Ya te digo, es un procedimiento diferente a lo que hacíamos aquí, ¿no? Pues igual que el método de Dickson, existe aún otro método que se llama método de Groups. No entraremos en tanto detalle, pero simplemente decir que utiliza la media y la desviación estándar para hacer comparaciones con tu dato potencialmente anómalo y también pues calcula un estadístico y con una tablita se puede decidir si el dato en cuestión es anómalo o no. ¿Ya? En este caso es utilizando la media y la desviación estándar de tus datos, que también se asumen que son normales. Ok, pues hasta aquí la pequeña digresión esta de qué sería comprobar si un dato es anómalo a nivel estadístico. Diferentes opciones tenemos. A nivel visualización, yo os diría que el boxplot es la herramienta que me sirve mejor para detectar anomalías, ¿no? Porque es como que el boxplot ya tiene incorporado el test de 2K en sí. Ya con puntos se pintan lo que son datos anómalos. Ok, seguimos. Estábamos hablando de características que se pueden reconocer mediante visualizaciones. Dijimos patrones, tendencias, anomalías. También se pueden descubrir conexiones. Por ejemplo, con este tipo de diagrama de flujos. Yo creo que este salió hace unos días cuando lo estuvimos mirando. Esto nos marca los flujos migratorios que existen entre continentes, o entre continentes. Pues mediante esto podemos descubrir relaciones de conexión entre diferentes variables. Más cosas que se pueden descubrir a través de datos, a través de visualizaciones de datos. Correlaciones. Entonces, para las correlaciones, las correlaciones ocurren entre dos variables cuantitativas. Esto es lo primero. Y la mejor visualización para determinar si existe correlación entre dos variables o no es el diagrama de dispersión, sin lugar a dudas, ¿vale? Lo que una visualización bastante frecuente es lo que se llama matriz de diagramas de dispersión. No sé si os habéis encontrado con eso, pero aquí lo que tienes es
Bueno, en este caso hay 3 variables cuantitativas, que son la longitud de la cabeza, la masa del cuerpo y el tamaño del skull. No sé cómo se llama esto. Bueno, eso. Entonces, para cada combinación tenéis el diagrama de dispersión entre la variable fila y la variable columna. Quiero decir, aquí están, en este se muestran la dispersión entre los valores de longitud de cabeza y longitud de cabeza. Como estamos representando la misma variable respecto a sí misma, lo que obtienes es la recta identidad, ¿vale? Esto pasa siempre en los gráficos de la diagonal, ¿vale? Cuando haces matrices de diagramas de dispersión. Pero, por ejemplo, si te fijas en este, aquí estás cruzando la masa corporal con la longitud de la cabeza. Entonces, longitud de cabeza, masa corporal. ¿Aquí qué creéis? ¿Que existe alguna correlación? ¿O la correlación es casi cero? ¿O es positiva o es negativa? ¿Qué opinamos de lo que nos está diciendo este diagrama de dispersión? Exacto, correlación positiva. Aquí hay una tendencia de que como más tamaño de cabeza, más masa corporal global. Y bueno, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que haya esta correlación positiva. Bueno, pues cuando tienes varias variables cuantitativas, no solo 2, porque estamos en este caso, si quieres estudiar las correlaciones, y este es un ejercicio muy típico en Big Data, la matriz de diagramas de dispersión va a ser la primera visualización que querrás hacer. Y solo un comentario, que a lo mejor ya os habéis encontrado con esto, pero suele ser el caso en Big Data que cuando queremos crear modelos predictivos no nos conviene utilizar variables que estén demasiado correlacionadas, ¿vale? O sea, si yo viese que la masa del cuerpo se explica casi perfectamente a través del tamaño de la cabeza, si yo quiero entrenar un modelo de clasificación de pingüinos o de aves o de que sean estos datos de donde vengan, no me interesará utilizar estas 2 variables. Me interesará utilizar el mínimo de variables que no estén correlacionadas entre ellas. Por tanto, como análisis exploratorio, un diagrama de correlaciones, una matriz de diagramas de dispersión te irá muy bien para olerte qué variables están correlacionadas y así eliminarlas de tu modelo, ¿no? Quedarte con variables independientes. Ok, pues hasta ahí la parte de descubrir correlaciones. Descubrir comparaciones no nos viene de nuevo. Ya sabemos que para las comparaciones las barras son el mejor tipo de visualización, ¿no? Porque es el que utiliza la longitud como atributo para la comparación, es el más exacto. Y aquí tenéis un ejemplo de el número de acusaciones que se hacen según comunidad autónoma, ¿no? Tienes un gráfico interactivo que tú aquí en Asturias te pone el número de acusaciones que hubo en esta comunidad autónoma a lo largo de los años. Pues esto te permite hacer comparaciones. ¿Qué más? Descubrir geolocalizaciones. La localización permite visualizar información geoposicional. Aquí tenéis una visualización de cómo de antiguos son los edificios en Barcelona. Y esto te permite reconocer zonas donde haya mayor densidad de edificios antiguos. No sé si recordáis un mapa bastante famoso que fue como el inicio de la representación sobre mapas que enseñaba los brotes de cólera según... O sea, te sobreponía las cañerías en Londres y los brotes de cólera que aparecían. Y es como que se atribuye a ese mapa que saliera la hipótesis de que la enfermedad se transmitía a través del agua, ¿no? Pues
Por eso, las geolocalizaciones nos pueden permitir descubrir ese tipo de hipótesis. Ok. Vale, además, ahora entramos en una parte en que mediante una visualización nosotros nos podremos oler el tipo de distribución de que los datos salen. Quiero decir, no es lo mismo que un dato sea, me lo invento, tiempo que pasa hasta que se rompe una pieza de una cadena de montaje, por ejemplo. Este tipo de dato, por su naturaleza, tendrá un tipo de distribución, ¿no? Y, por ejemplo, un dato que sea del estilo número de días que ha llovido en Barcelona en un total de, yo qué sé, en un mes, pues esos datos, el número de días que ha llovido en un mes en Barcelona, por su naturaleza, tiene otro tipo de distribución. Con esto lo que os quiero decir es que conocer el tipo de distribución de un dato, de unos datos, puede ser interesante para estimar ciertos parámetros que te expliquen cómo funciona realmente esa variable aleatoria. Entonces, eso en general lo llamaría como eso, caracterizar las distribuciones de nuestros datos. Algo que aún no tiene que ver con la visualización, ¿no? Si hablamos de estas cosas, aquí no está entrando la visualización, pero es importante que en cada variable nosotros tengamos claro si es, primero, categórica, ordinal o continua. Categórica puede ser, de hecho, ordinal es un subtipo de categórica. Una variable categórica puede ser nominal o ordinal. Pues nominal sería etiquetas que no tienen un orden preestablecido. Pues una variable que sea país de nacimiento o estado civil, los valores que toma no están ordenados. Estas variables son categóricas nominales. Categóricas ordinales serían variables con diferentes etiquetas donde existe un orden. Talla de camiseta, XS, SML, XL. Por ejemplo, nivel de satisfacción en una encuesta. Poco satisfecho, algo satisfecho, muy satisfecho. Entonces, esto como tipos de variables categóricas. Variables continuas o cuantitativas, diría yo. Dentro de cuantitativas tenemos discretas y continuas. Un ejemplo de discreta podría ser la edad o el número de alumnos que hay en una clase, y un ejemplo de continua podría ser el peso de un paciente o la temperatura que hace un día en Barcelona. Otras cosas, esto es, primer punto, importante saber el tipo de variable con el que estás tratando. El dominio de la variable quiere decir los valores posibles que puede tomar. Y después hay ciertos números que nos ayudan a hacernos la idea de cómo se distribuye esta variable. Pues la media, la varianza, la simetría o la kurtosis son ejemplos de números que nos ayudan a caracterizar la distribución. Ahora, la mejor manera de entender una distribución, yo diría que no es a través de un número, yo diría que es a través de un histograma, ¿no? Si tú de unos datos quieres saber la distribución de esa variable y, por ejemplo, estás contando el número de días que llovió en Barcelona versus el número de días que no llovió en Barcelona a lo largo de un año y tomas los datos normalizados, ¿no? Pues este histograma, el histograma de la variable llueve en Barcelona, es el que te da la mejor idea de la distribución de esta variable, ¿vale? Entonces, ya os digo, ahora os listaré algunas de las distribuciones más típicas, pero tened en cuenta que vosotros como data scientists o analistas de datos o lo que sea, siempre haréis el paso inverso. Vosotros no sabréis de qué variable aleatoria provienen vuestros datos,
vosotros tendréis igual una representación como este estilo y tendréis que oleros que esto proviene de una variable Bernoulli con parámetro P, ¿no? Entonces, va bien saber qué pinta tienen los modelos, los tipos de variable aleatoria más comunes, para después poder identificar eso y estimar parámetros en vuestros datos, en vuestras variables. Entonces, dicho esto, que hacemos esto para olernos de qué distribución vienen nuestros datos. Pues una variable que tiene dos outcomes, que sí y que no, como llueve en Barcelona o no llueve en Barcelona, y llueve con una probabilidad P, en este caso 0,15, esto es una variable Bernoulli, ¿vale? Y lo que tú querrás saber mediante este histograma es la probabilidad de que llueva en Barcelona y la podrás estimar con este 0,15. Más, o sea, otros tipos de variables que os pueden aparecer, pues una variable que toma diferentes valores pero con igual probabilidad. Por ejemplo, imaginaos que una tienda de ropa vende tantas tallas S como M como L, ¿vale? Bueno, y de hecho tiene 6 tallas de ropa. Pues si se pone a hacer el histograma de las ventas de las tallas, le saldrá una cosa así, ¿no? Donde la proporción de ventas de XS es lo mismo que de S, que es lo mismo que M, ya me entendéis. Cuando este es el caso, esto proviene de una distribución uniforme. La uniforme es la que asigna la misma probabilidad a todos los posibles outcomes. El lanzamiento de un dado es otro ejemplo. Un dado puede sacar del 1 al 6 con la misma probabilidad. Más ejemplos. La distribución binomial. La distribución binomial representa un experimento con solo dos posibles resultados, pero repetidos n veces de forma independiente. La binomial es una suma de Bernoullis y, por ejemplo, esto de aquí podría representar el histograma que te aparece cuando representas la variable número de días que ha llovido en Barcelona en un intervalo de 11 días. ¿No? Os tenéis que imaginar que se han cogido muchas ventanas de 11 días y se ha sumado el número de días que llovió en esa ventana de 11 días. Pues en muchas ventanas de 11 días pasó que llovieron 3 días. En muy poquitas ventanas de 11 días llovieron 7 de los 11 días. Y en casi ninguna ventana de 11 días ocurrió que llovieron 11 de los 11. Vale, pues cuando tú estás sumando número de veces que ocurre un evento en un total de n repeticiones del experimento, lo que tienes es una variable de tipo binomial y suelen tener este tipo de distribuciones acampanadas. En la mayoría de los casos se suele aproximar la binomial con una campana de Gauss. En casos extremos no, porque falla la simetría, pero en muchos casos una binomial tendrá esta forma acampanada. Por tanto, si tenéis una variable del estilo ¿cuántas veces falla una empresa al hacer 5 lanzamientos? Pues eso será una binomial. Otra distribución súper conocida, distribución continua por excelencia, es la distribución normal o gaussiana, y esto representa la mayoría de las situaciones habituales. Y entonces esto lo podemos pensar, por ejemplo, como los pesos o las estaturas de una población. Pues la mayoría de la gente tendrá unos pesos y habrá, a medida que te alejas de ese valor central, la frecuencia de eso disminuirá. Pues, otro ejemplo bastante típico de una distribución normal, no sé si estáis ahí muy metidos en este tema, pero en el ámbito de las finanzas, cuando tú te miras para una acción lo que se llama el rendimiento, o sea, el porcentaje de incremento
o decremento del valor de una acción hoy y al día siguiente, estos porcentajes se suelen distribuir de forma normal. Pues igual, una acción de una empresa que vaya bien, que esté yendo bien, igual tendrá un rendimiento medio del 0,01%, ¿no? Pero los rendimientos se distribuirán de forma normal alrededor de ese valor central, ¿no? Habrá días en los que el rendimiento es más que 0,01% y ahí has ganado más dineros, pero también habrá otros días que de un día al siguiente el valor de la acción bajó y por tanto el rendimiento fue negativo. Quiero decirte que, pues eso, que la campana tiene dos lados, el de para la derecha y el de para la izquierda. Pero ya os digo que los rendimientos de una acción se suelen representar, por ejemplo, con una distribución normal. Se suelen modelizar. Parámetros importantes, queremos saber el valor de tendencia central, que es el eje de simetría de la campana, y queremos saber la desviación estándar, que es la distancia que existe entre la media y el punto que engloba el 34% de los datos. No sé si estáis familiarizados con lo de la regla empírica, pero bueno, se puede mirar así o la desviación estándar también se puede entender como el punto de inflexión de esta curva, donde pasa de convexo a cóncavo. Un par más de distribuciones. La distribución de Poisson representa cantidad de eventos en un intervalo de tiempo dado. Es como una campana de Gauss, pero solo con valores positivos. Si os fijáis, esto solo toma valores positivos. Y ejemplos de esto podrían ser una variable que sea ¿cuántas llamadas has recibido en un call center en una hora? Pues aquí está. Repites el experimento en diferentes horas y haces el histograma, pues te sale una Poisson. Y la última distribución de la que hablaremos es la variable aleatoria exponencial, y esto representa el tiempo que tarda hasta un evento. Por ejemplo, el tiempo que se tarda hasta que se rompe una pieza viene modelizado por una variable aleatoria exponencial, que tiene esta pinta, ¿vale? Son frecuentes ciertos tiempos, pero a partir de cierto punto ya es muy infrecuente que una pieza te dure 10 o que te dure 12, ¿no? Dependiendo de este parámetro lambda, la tasa de caída pues será más rápida o más lenta. Vale, pues vamos a hacer un break de 10 minutitos, si os parece, y después le damos con esta segunda parte de los tipos de visualizaciones. ¿Alguna pregunta o alguna duda antes de hacer el break este? Vale, genial. Pues nada, 10 minutitos y nos encontramos para la segunda parte de la clase de los tipos de visualizaciones.
Buenas. Ya estoy por aquí otra vez. ¿Estamos? Perfecto. Vale. Pues empezamos esta segunda parte de la clase. En la primera hemos visto tipos de aspectos de los datos que podíamos descubrir, o características de los datos que podíamos descubrir, patrones, tendencias, relaciones, conexiones. Ahora entramos en detalle a diferentes visualizaciones usadas para el análisis de datos y qué tipo de visualización nos ayuda a enseñar qué tipo de característica de los datos. Esto no es nuevo, vamos repitiendo un poco la misma historia. Para esta segunda parte de la clase nos centramos en un mapa de visualizaciones que ya había salido en alguna otra diapo. Si os fijáis en este mapa, aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos o visualizaciones organizados según lo que tú quieres mostrar, lo que a ti te interesa. ¿Qué quieres? ¿Resaltar una relación entre variables? Pues usarás scatterplots. ¿Qué quieres? ¿Comparar variables? Pues tienes todo este chorrón de alternativas para comparar. ¿Te interesa enseñar la distribución de una o más variables? Histogramas, density plots, scatterplots para dos variables. O lo que te interesa es mostrar la composición de unos datos. Aquí sabíamos que el gráfico de Tarta es bueno para mostrar la composición de unos datos, como en qué se invierte el, el no, de dónde proviene el Producto Interior Bruto de España según industria o según sector. Pues aquí estamos mostrando una composición, pero también veremos que hay alternativas para mostrar composiciones. Bueno, pues esta es la idea. Iremos repasando, iremos viendo cada uno de estos en detalle. No sé si todos, pero la mayoría iremos viendo y siempre lo explicaremos en función de el aspecto que se quiere mostrar. Por ejemplo, yo quiero mostrar una comparación entre entidades como instancias, registros, objetos. Bueno, pues dependiendo de si quiero comparar eh, pocas variables, pocas categorías o muchas categorías, tengo alternativas. Si tengo pocas categorías, imagínate que tengo las ventas en dos regiones a lo largo del tiempo. Región 1, región 2 y las ventas. Pues como tengo aquí poquitas series a comparar, puedo plantarme dos gráficos de barras así juntitos o puedo hacerme un gráfico de barras con las columnas así sobrepuestas que inciten o ayuden a la comparación también. ¿Vale? Aquí las blanquitas serían región 1 y las más oscuritas región 2. Ya digo que esto podría estar representando la evolución de las ventas de una misma empresa en dos regiones. Si resulta que tengo muchas categorías, esto, empezar a meter columnas extra aquí o muchos gráficos juntos, puede ser un poco engorroso. Entonces optaríamos por la tabla con gráficos incrustados. Dejadme que hable de esto con un ejemplo en particular. De hecho, este ejemplo lo vamos a ver tal cual cuando hagamos la práctica en Power BI, porque vamos a estar analizando un dataset de películas. Si os fijáis, aquí lo que hay es para cada distribuidor y cada género. Por ejemplo, la 20th Century Fox en el género de acción recaudó tanto en rojo y su presupuesto fue tanto. Hubo aquí un buen margen, ¿no? Esto es lo que se está representando, pero como hay muchas categorías, necesito recurrir a esta tabla con gráficos incrustados. Entonces aquí me gustaría preguntaros, típica pregunta que hacemos en esta asignatura, en esta visualización, ¿cuántas variables se están representando?
¿Cuántas y de qué tipo, idealmente? Dos qualis y una quanti. Sí, dos cualitativas estoy de acuerdo, el distribuidor y el género son las dos cualitativas. Y cuantitativa, es que en realidad yo diría que hay dos cuantitativas, porque estás mostrando tanto la recaudación como el presupuesto. Exacto. Entonces yo diría cuatro en total. La cualitativa distribuidor, cualitativa género, cuantitativa presupuesto, cuantitativa recaudación. Por tanto, hay bastante info aquí. Cuatro variables representándose. ¿Vale? Vale. Un poquito más sobre comparación entre entidades. Ya no sé, tendré que hacerme como las cuentas esas de barrita, 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 palo, para ver cuántas veces enfatizamos que si queremos comparar, se desrecomienda el uso de tartas y se recomienda el uso de barras. Por ejemplo, aquí, bueno, estas mismas comparaciones, esto no incita a la comparación o es casi más difícil y esto favorece la comparación. Pues esto es un mensaje que ya habíamos dado, pero lo recalcamos. Si queremos comparar, siempre barras. Ok, como, no sé si subapartado, pero seguimos queriendo comparar, pero ahora a lo largo del tiempo, aquí tenemos diferentes opciones para comparar una o más categorías a lo largo del tiempo. Yo creo que lo que se le viene a uno a la cabeza cuando piensa en series temporales, porque esto en realidad son series temporales, cuando tú comparas una misma medida a lo largo del tiempo, uno siempre piensa en esto, en una gráfica lineal o de fiebre. Bueno, un line chart, vamos. Si tienes aquí la evolución de la temperatura en una ciudad o en 4 ciudades, pero que sepáis que hay estas otras alternativas, como la gráfica de área circular, que ahora daremos un ejemplo. Esto también puede representar evolución a lo largo del tiempo. O podemos usar gráficos de columnas también. No es que no se pueda, es que simplemente ya decíamos que la columna no es tan buena al sugerir una tendencia, aunque también, porque tú aquí ves que esto sube y que esto, bueno, hace así. Pero la línea, al tener esa propiedad de la conexión, enfatiza más la tendencia. Entonces, empecemos por aquí. Os quiero enseñar cómo un gráfico circular puede expresar una comparación a lo largo del tiempo, una serie temporal. A lo mejor es el tipo de gráfico con el que estamos menos familiarizados de estos que salen aquí. Este es, yo creo que para mí era el menos familiar. Fijaos qué le pasa al impacto de los tweets de Trump a lo largo del tiempo. El impacto, que no sé muy bien cómo lo midieron, aquí está la fuente si alguien se quiere informar. El impacto está medido está representado por el área de la burbujita. Entonces, esto muestra el impacto de los diferentes tweets, cada tweet es una burbuja diferente, y simplemente saber que aquí, si tú echas un radio, esto va a representar el mismo año. O sea, a lo mejor esto fue el tweet que hizo en 2020, este en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. ¿Me entendéis? Así es como se estructuran este tipo de gráficos cíclicos. Y además aquí hay otra variable, porque no es aquí hay una variable que aún no he comentado. ¿Quién me dice cómo está representada esa variable de la que no he hablado aún? No es el tamaño de la burbuja. Es el color, exacto. Y el color aquí, ¿qué representará? ¿Una cualitativa o una cuantitativa?
una quali, efectivamente. Colores diferentes se utilizan para etiquetas de una variable cualitativa. Pues en este caso los colores representaban la temática del tweet que hizo Donald Trump. Pues a lo mejor lo violeta eran economía, lo rojo fue asuntos exteriores, lo verde sanidad, ¿vale? Cada color es una temática de tweet. Y bueno, pues esto también es una serie temporal y simplemente está puesto de esta manera para que podamos identificar un mismo año así. Y también supongo, sí, que se utiliza poquito espacio. Debe ser una buena cosa de este tipo de visualizaciones. Ahora, si lo que te interesa es comparar áreas de burbujitas, ya sabes que esta no es la mejor manera para comparar. El tamaño se asocia al impacto del tweet, pero no te sé decir en esta visualización cómo se midió ese impacto. No sé si por número de retweets igual, no lo sé. Pues de alguna manera es el impacto del tweet. ¿Vale? Si en algún momento pues queréis más información, yo os pongo siempre el enlace al ejemplo. Más maneras de comparar en el tiempo. Okay, disculpadme. Creo que esta que os enseño no estaba aquí. Esto es un diagrama de áreas apiladas y ahora os enseño una que no y la siguiente será una que sí. O sea, os desrecomiendo el uso de esta área apilada, pero veremos en la siguiente cuál sería el buen uso de una área apilada para hacer comparaciones en el tiempo. Fijaos que aquí recordáis, o sea, simplemente para decir que la única curva que es igual aquí y en el line chart, aquí se representan, aquí se puede leer el eje Y, ¿no? de estas tres variables. La única que es fidedigna en el stack, en el área apilada, es la azul, la que queda abajo, ¿vale? La verde se apila encima del azul, ¿vale? Estos valores de la verde se apilan encima del azul y los amarillos se apilan encima de la verde. Entonces, esto es un poco confuso porque mientras aquí se ve bien que la amarilla tiene una tendencia decreciente, realmente no tienes que pensar para ver que el amarillo tiene una tendencia a la baja. Ok, que aquí también se puede saber, sobre todo si entiendes cómo funciona el stack area chart, ya ves que aquí estas distancias son cada vez más pequeñas, pero no es tan intuitivo ver la tendencia de cada una de estas series en las áreas apiladas, ¿no? Si no sabes, no sé, si no paras a pensar, incluso puedes llegar a pensar que lo verde tiene una tendencia positiva, pero en realidad el verde es casi constante. Quiero decir que para comparar tendencias a lo largo del tiempo, en este caso, este diagrama de áreas no lo hace demasiado bien, porque distorsiona bastante lo que pasa en realidad. Si tengo que escoger entre estas dos, obviamente me quedaría con esta. Aquí se ve bastante bien. Hay pocas series, hay 3 series y se distinguen bastante bien los comportamientos. Ahora os quiero poner un ejemplo contrario, o sea, un ejemplo donde casi priorizaría el área apilada versus el diagrama de líneas. Vale, aquí lo que se está mostrando es la evolución temporal de la venta de armas, ¿vale? Es que no, la resolución es un poco mala, pero cada serie es un tipo de arma, ¿vale? Y te está diciendo cuántas ventas hubo en cada, no sé si en cada año, por evolución temporal, ¿vale? Sí, correcto. Entonces, en este caso, ya tener 5 series en un line chart empieza a ser un poco espagueti de colores, que llamamos. De hecho, al menos en esta asignatura solemos decir que 5 es el límite a partir del cual esto empieza a ser un poco disfuncional
a no ser que le pongas alguna herramienta interactiva. ¿Sabéis aquello de que solo me deje ver esta línea y que todo lo otro se difumine, por ejemplo? Bueno, pero si no hay esta forma interactiva, pues esto empieza a ser un poco caótico. No se ve demasiado bien la tendencia. En este caso, como, al menos a mi parecer, vale, es importante saber cómo cambian las ventas de revólveres, shotguns, pero a mí, como consumidor de esta visualización, me interesa saber el total de las armas, cómo avanza, ¿no? La composición es parte de la visualización, pero en este caso sí que tiene sentido utilizar un área apilada porque esta información de cómo se mueve el total de estas categorías es interesante, ¿no? Yo quiero saber el total de las armas, cómo va evolucionando. Pues sería esta línea imaginaria que me quedaría por aquí encima y me dice cómo se ha ido moviendo. Incluso al final se ve una tendencia creciente. Pero esto es bastante indicativo. Entonces, ver esta tendencia creciente global de al final no es tan fácil verlo aquí, en este diagrama de líneas, ¿vale? No sé, yo creo que una diferencia importante entre lo que pasaba aquí y lo que pasaba aquí es que aquí el total me interesa, o sea, me interesa la evolución del total y por tanto apilar áreas tiene sentido. Verlo aquí o verlo aquí es lo mismo, ¿eh? Eso sería un poco lo mismo. Pero aquí el total, de hecho, no tiene ningún interés saber cómo evoluciona el total de estas cosas, porque si os fijáis, el total es constante. El total es siempre 100. Estas tres cosas siempre suman 100 en cualquier punto. Pues esta pieza de información que se ve que es tan buena para los stacked area charts, si no tiene importancia, pues es como que pierde sentido utilizar esta visualización, ¿no? Si el total es siempre 100, pues no utilizaré un stacked area chart, ¿vale? Por tanto, aquí tenéis dos ejemplos. Uno en los que priorizo esto respecto de esto y otro en el que casi que prefiero cualquiera de estas dos respecto de esta. Esto hace foco en la tendencia general, este global que os decía, y en la composición, y este hace foco en la tendencia particular. Depende un poco a quién vaya dirigido este gráfico, ¿no? Si le quieres enseñar a un vendedor de revólveres, pues igual quieres enseñarle este enfatizando su línea. No sé. Ok, pues todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora es del apartado de comparar en el tiempo. Y ya os digo que hemos visto pues la espiral, el line chart típico, el stacked area chart. Pasamos a otro tipo de aspecto que queremos estudiar, ¿no? Ahora ya no son comparaciones en el tiempo, ahora queremos relación entre variables. Relación entre dos variables cuantitativas, por excelencia, es el scatter plot, el diagrama de dispersión. Relación entre tres variables cuantitativas, pues un diagrama de burbujas. Esto es como un scatter plot donde le añades una tercera variable cuantitativa como el área de la burbuja. Incluso si le añadís el color, podréis representar 4 variables, pero fijaos que 3 son cuantitativas, pero el color es cualitativa. En este caso, ¿vale? Ya sabéis que el color, si se usa el color como una tonalidad, como imagínate que todo es azul, pero hay un azul más intenso que otro azul, entonces entiendo que en ese caso el color esté codificando una variable cuantitativa. Pero tal como está puesto aquí, que hay unas etiquetas, o sea, hay como 6 etiquetas o así de colores diferentes, el color aquí está representando una variable cualitativa. Difícil de leer, pero ya me entendéis. Bueno, aquí os quería poner un link a un artículo que os enseña una variación del scatterplot, que es este bin scatterplot, que aparte de mostraros la relación entre dos variables cuantitativas,
añade como unas barras para mostrar la dispersión de una variable respecto de la otra. Pero vaya, esto es en esencia un scatterplot. Ok, esto fue cuanto a la relación de más de una variable. Respecto a la distribución de una variable, ¿cuáles son las mejores visualizaciones? Sí. Bueno, respecto a la distribución de variables, para una variable se usa el histograma y el histograma lineal, o yo esto a veces lo he oído llamar density plot, yo creo que se llama así. Básicamente es la versión suavizada de esto. Y la distribución de 2 y 3 variables, pues esto ya lo hemos hablado y esto de hecho es no recomendado. Vale. Si lo que nos interesa es la composición de nuestros datos, pues una proporción simple se expresa con un gráfico de Tarta, esto ya lo hemos visto. Una subcomposición se puede representar con este tipo de visualizaciones que no hemos estudiado y creo que no vamos a ver en este curso. El que sí vamos a ver ahora en la siguiente slide es si queremos estudiar una composición y aparte queremos añadir la evolución a lo largo del tiempo, hay un tipo de gráficos que combinan bien estas dos cosas. El gráfico de cascadas. Aquí tú ves composición, pero no ves evolución a lo largo del tiempo, y aquí ahora veremos que sí. Por ejemplo, imagínate que tú tienes a lo largo de los meses el beneficio que tiene tu empresa. A veces es negativo, a veces es positivo. Si lo que quieres visualizar es la evolución del beneficio respecto al mes, puedes utilizar un gráfico de cascada. Esto es, para el mes 1 te empiezo pintando el beneficio. Para el mes 2, ese beneficio te lo pinto a partir del último valor. Aquí es 3.899 en positivo, pues lo hago partiendo de donde quedó esto. ¿Vale? Entonces, siguiente mes, para el tercer mes, a partir de ese valor le sumo 2.792. Hago esto. ¿Vale? Siempre me pongo a partir del último valor y le sumo el beneficio de ese mes. Aparte, si le pinto de azul lo positivo y el rojo de negativo, pues se hace mucho más claro en qué meses fue bien y en qué meses no fue bien. Y al final, en el mes actual, la caja estaría en este valor, ¿no? El dinero. Pues esto te da una idea de la evolución de los beneficios y además de la composición a lo largo de los meses. Sí, diría yo más evolución que composición. Vale, pues para la representación de jerarquías, otra calidad, teníamos dos alternativas, el diagrama de árbol y el diagrama tree-map. En este tipo de diagrama es bastante... Está únicamente focalizado a la jerarquía, o sea, a la explicación de la jerarquía, ¿no? Estos casos pues dependen, cuelgan del caso A y así sucesivamente. Este tipo de diagrama igual no es tan bueno para la comparación de, ¿veis estos valores que os salen aquí? Este 200, 120, tal. Pues claro, esto casi que no forma parte de la visualización. Entonces yo diría que para la jerarquía es muy bueno esto y para la comparación de valores cuantitativos, pues no tanto, ¿no? Porque
porque no se está representando de ninguna manera este 200 y este 120, más allá de enseñar el número. No entra preatentivamente. El trimap yo diría que es un poco al revés. Meterle jerarquía aquí, si la jerarquía no está tan clara aquí como aquí. Yo, de hecho, si me preguntan por jerarquía, yo lo que veo aquí es únicamente la jerarquía marcada por el género. O sea, aquí veo muy claro que todo esto cuelga del género acción, que todo esto cuelga del género drama, etcétera, ¿no? Por tanto, no es tanto el nivel de jerarquía que me deja explicar el trimap, diría yo, pero por otro lado, el trimap tiene tiene eso de que la comparación de las áreas es más intuitiva. Para mí lo de las áreas sería como equivalente a este número que sale aquí, ¿no? Pues aquí, solo con mirar que este Warner Bros. Y este Sony, pues yo ya veo que esto es más grande que esto. No sé si está representando pues el número de películas. Pues yo ya veo que aquí hay más películas que aquí, ¿vale? Por tanto, más jerarquía y menos composición, menos jerarquía y más composición. Otro tipo de diagrama utilizado para la jerarquía es el diagrama de Tartan multinivel o reloj de datos. Y mirad aquí, tú tienes días de la semana y meses en los que se producen más incidentes delictivos en una determinada zona. Eso te permite detectar concentraciones en diferentes periodos, meses, día de la semana. Tú tienes diferentes meses y esto, cada porción del quesito es un día de la semana diferente y el color, la intensidad del color te está representando los incidentes, o sea, los delitos que ha habido para cada mes y día de la semana. Pregunto, ¿el color aquí está representando una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Qué función tiene? Cuantitativa, correcto. El color tenía esta cosa que cuando se usan tonos diferentes es una variable cualitativa. Cuando usamos como diferentes intensidades de un mismo tono, de un mismo color, esto es, bueno, codifica una cuantitativa. Y esto permite detectar concentraciones en diferentes periodos, meses, días de la semana. Pues yo ya veo que por esta zona aquí hay más delitos. Y que los meses de invierno o primavera son más chills. Y respecto a días de la semana, de hecho, veo como más hacia Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday que no los de afuera. Pues esto, diagrama de Tartan multinivel o reloj de datos también se llama. Y de hecho, ya estamos llegando a la parte final de este bloque. Para mostrar evolución, el line chart, esto ya lo conocíamos, ¿no? Nos permite ver la evolución en el tiempo de una o más variables. Pues hasta aquí el repaso de los tipos de visualizaciones según qué es lo que se quiere mostrar. Un par de recursos os dejo donde bueno, básicamente son catálogos de visualizaciones, pero orientados según esta pregunta inicial de qué es lo que deseo mostrar. ¿Es una comparación? ¿Es una evolución? ¿Es una relación? Bueno, pues aquí tenéis este primer recurso. Y aquí tenéis un artículo de uno de los precursores de la visualización de datos, que también trata sobre lo mismo. Trata sobre escoger la visualización correcta según el mensaje que quieras dar. Que es un poco de lo que veníamos hablando en la clase de hoy. Y bueno, como para finalizar la clase, aquí os he puesto algunos ejemplos que me gustaría simplemente que interpretáramos de diferentes visualizaciones que hubo en un artículo eldiario.es respecto a la evolución de la pandemia.
Pues entonces aquí os pongo diferentes visualizaciones y vemos qué mensaje está explicando cada uno. Una primera visualización que apareció en este artículo fue un mapa coropléctico. Y esto es básicamente un mapa donde se utiliza el color para mostrar una variable de interés. Aquí es número de casos normalizados. Entonces, esto te permite hacer una idea en un instante dado del tiempo cómo estaba cada país. O sea, la proporción de casos en Estados Unidos era más grande que en Canadá, etcétera. Otro tipo de visualización que se vio en este artículo. Dice, ¿en qué países se está expandiendo el virus? Aquí se presenta un mapa de calor. Es un mapa de calor interactivo por país. Para tendencias, menos intuitivo que las líneas, pero nos permite mejor comparación múltiple. Esto está mostrando diferentes países, una evolución temporal y también casos diarios por habitante. O sea, es como la probabilidad de COVID. Mientras que este era un screenshot temporal, esto es lo que está pasando, bueno, de hecho es un agregado de los últimos 14 días, ¿no? Si tú quieres el desglose o te quieres hacer una mejor idea de la evolución temporal, esto te conviene. Vale, que aquí se pierde un poco se pierde totalmente la componente geográfica, ¿no? Yo no veo qué países están cerca de cuáles y cuáles están lejos, y aquí sí que lo veía. Esto me daba a entender que aquí estaba habiendo una mayor propagación, seguramente porque estos países están juntitos o se vinculan mucho entre ellos. Este tipo de información no la veo aquí, porque no estoy en un mapa. Pero aquí, por contra, veo la evolución temporal. Veo que hubo unos países en los que en esta época, pues incrementaron mucho los casos. Ya os digo, cada visualización tiene un punto fuerte. Antes era la información geográfica, la proximidad, y ahora es la evolución temporal en este heatmap, en este diagrama de calor. Otra visualización, pues la evolución total de nuevos contagios y muertes. Esto es un agregado, porque no estoy seguro que esto sea para un país en concreto, esto igual era a nivel mundial. Entonces, claro, ahí estamos perdiendo bastante detalle, pero la evolución en plan línea te está dando una mejor noción de la comparación que lo que te daba esto, ¿sabes? O sea, aquí es difícil comparar cuántos casos hubo entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. O sea, la diferencia de casos entre el 1 de septiembre y el 1 de octubre. Esta visualización no me lo pone fácil, pero esta sí. Sí, entre el 15 de julio ves perfectamente dónde estás, en el 1 de octubre pues ves perfectamente dónde estás. Por tanto, este incita a la comparación, o sea, a la evolución y a la comparación. Pero pierde la granularidad del país, ¿no? De dónde está saliendo este gráfico. Y una cosa similar a la que acabamos de ver, pero agrupada por regiones. Esto ya me da un poco más a la idea de la evolución en diferentes países. Esto, como ya sabéis, está al límite del espagueti de colores, porque ya dijimos que 5 más de 5 no está demasiado bien. Simplemente tener en cuenta eso. Otra visualización es una tabla de series temporales. Es como, básicamente yo diría que es esto, ¿no? Es la evolución de nuevos casos, pero, claro, si aquí te pones a poner líneas, se pierde un poco la información, caes en el problema de los espaguetis de colores. Una manera de salvar esta situación es separarlo, incrustar diferentes series temporales. Cada país, su evolución de número de casos, ¿no? Esto va bien para identificar la tendencia individual y no también para comparar
pues cómo estaba Estados Unidos versus Francia en un momento dado del tiempo. Ya eso ya no es tan bueno aquí, la comparación. Pues bueno, es que todo no se puede tener, ¿no? Priorizamos qué cualidades respecto de qué otras. Bueno, y así como esto es una manera de bypassear el problema de los espaguetis de colores, como ya hemos dicho alguna vez, otra manera de bypassear el problema es añadiendo interactividad en el gráfico de líneas. Si tú eres capaz de resaltar una línea o ciertas líneas respecto del ruido, pues esta puede ser una buena manera para, bueno, para conservar también el rollo de la comparación con otros casos, ¿no? Para tenerlo todo en un mismo chart. Y aquí hay un gráfico de áreas apiladas donde se muestran casos activos, recuperaciones y muertes. Y este gráfico yo creo que se entiende bastante bien y hace que el gráfico de áreas apiladas pues, puede ser conflictivo. Yo creo que aquí se ve bastante bien pues, la evolución de cada una de estas cosas, incluso al estar en formato así apilado, uno ve la tendencia creciente en las recuperaciones, ve que las muertes también van incrementando pero poquito. Yo creo que este gráfico de barras apiladas está bien conseguido y consigue transmitir lo que se propone. Ok, pues hasta aquí comentar estas visualizaciones, ya os digo, y comentar sus puntos fuertes y sus puntos flacos, ¿no? Pues todas estas aparecieron en un artículo, eldiario.es, en octubre del 2020, referente al coronavirus. Pues nada, hasta aquí lo que tenía pensado para la clase de hoy. Aquí tenéis unas referencias bibliográficas y webografía también. Lo tenéis todo en... perdón, esto nada. Lo tenéis en el PowerPoint, o sea, en el PDF, así que le podéis echar un ojo si queréis. Y nada, decir que la próxima clase, esto es antiguo, no sé si es cierto. La próxima clase es, lo comento ahora, la semana que viene no, ¿verdad? Es el 31 de marzo a las 8, ¿ok? La semana que viene, no sé si debe ser por tema de exámenes o no sé si tenéis exámenes la semana que viene, pero no tenemos ninguna clase de visualización de datos. Recus, vale. Pues entonces ya nos volvemos a ver el 31 de marzo. Entonces lo que sí es importante es recordar que habrá la clase del martes a las 8, será teórica, mapas y grafos, no tenéis que prepararos nada en particular, pero la clase del jueves, también a las 8, será una actividad práctica de Power BI y por tanto os recomiendo que intentéis acceder, que os aseguréis de que podéis acceder a Power BI mediante el laboratorio virtual, ¿vale? ¿Sabes que no estoy súper seguro de esto? O sea, tú, Giovanni, por ejemplo, ¿tienes Power BI en el desktop licenciado? Bueno, pues entonces supongo que sí. Mira, para ser sinceros, yo me estoy preparando esta actividad. Sé que hay un punto que puede ser un poco problemático con el tema de compartir las visualizaciones que hagamos, porque creo que si no tienes una licencia no te deja compartirlo. Pero en el caso de que no se pueda compartir, ya pensaremos algún bypass, alguna manera de sobrellevar esto, ni que sea capturando pantalla y poniendo en nuestra actividad una captura de la actividad o una captura de la visualización. Ya lo pensaremos. Pero sí, si alguien tiene el Power BI en su equipo, pues lo puede utilizar. ¿Vale? Perfecto. No sé si tenía algo más. Sí. Bueno, esto es simplemente el enlace a eso, al Power BI. ¿Alguien tiene alguna pregunta o la sesión de hoy o más general?
Vale, pues entonces lo dejamos aquí y yo me quedo conectado por si alguien está haciendo el test de vídeo que hay hoy. Si tenéis preguntas, voy a estar aquí hasta las 10. Me quedo por si alguien lo quiere empezar a hacer ahora, ¿vale? Que sepáis que estará abierto hasta medianoche el examen. Muy bien, chicos, pues lo dejamos aquí. Que vaya muy bien. Decidme si hay preguntas. Sí, María José pregunta si deberéis poner todas las actividades guiadas juntas antes de exportarlas y la respuesta es que sí. Vamos a hacer 3 actividades guiadas y hasta que no estén las 3 hechas, hasta que no estén las 3 en el proyecto de Stack Blitz, no generéis el PDF, no hagáis la entrega. Hacedlo al final de todo. Y ya os lo diré cuando hagamos la tercera actividad. ¿Vale? Por lo pronto, en un par de semanas haremos la segunda actividad guiada y quedará una tercera de Python. ¿Sí? Vale, genial. Gracias, muchas gracias a vosotros. Nada, me quedo por aquí, ¿vale? Que vaya muy bien. Adiós.